Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hablar sobre el tema de úlcera gástrica. Vamos a hablar un poco sobre el estómago. La capacidad gástrica es de más o menos 1.5 a 2 litros. El cardio es la porción adyacente a la unión gastroesofágica. Después viene el cuerpo, el estómago, y se extiende desde el fondo hasta la incisura angularis. Y el antro es la porción distal del estómago. Como podemos ver, ahí están las porciones. Aquí estamos la porción del cardias, el fondo gástrico. Ya todo lo que es el cuerpo, el antro, la región antral y la región prepilórica, son las partes constitutivas del estómago. Dentro de la vascularización existen 4 arterias nutricias principales: la gástrica izquierda y la derecha, la gastroepiploica derecha y izquierda también. Los vasos gástricos cortos provienen de la arteria esplénica. El estómago mantiene su viabilidad con una sola arteria principal, o sea, podemos dejarlo sin irrigación el estómago y dejarlo con una sola arteria irrigando, podría mantener su vitalidad. El drenaje linfático acompaña las arterias al igual que el drenaje venoso. Aquí podemos ver la irrigación, la curvatura mayor, ¿ya? Gástrica izquierda, gástrica derecha, ¿ya? Los vasos cortos a este nivel, ¿ya? Y por esta parte más. La parte linfática, como digo, el drenaje linfático, y por último el drenaje venoso. Dentro de la morfología de afuera adentro está compuesto por una serosa externa, ¿ya? Después tiene una capa de músculo longitudinal, otra circular y una oblicua. Después viene la submucosa muscular de la mucosa y la mucosa. Entonces, como podemos ver, a partir del estómago para adelante empieza a haber serosa, lo cual no tenía el esófago. ¿Ya? Y hacia adentro tiene 3 capas musculares, a diferencia del esófago, solamente tenía 2. Aquí podemos ver las capas del estómago, ya una externa circular, después viene la longitudinal, circular y por último una oblicua. La mucosa gástrica fúnica produce moco y también es la encargada de la secreción alcalina. Las glándulas principales del fondo y cuerpo secretan pepsinógenos, las parietales secretan ácido clorhídrico y serotonina. Y la mucosa del antro gástrico tiene las células G que van a secretar la gastrina. ¿Ya? Tiene 2 esfínteres, el esfínter esofágico inferior y el pilórico. ¿Ya? Aquí vemos los diferentes tejidos, tejido glandular del estómago. La inervación generalmente del aporte es vagal, la rama hepática proviene del vago anterior y la rama celíaca del vago posterior. Cada uno de los nervios vagos termina en el nervio de Latargel, ¿ya? El cual emite unas pequeñas ramas a la curvatura menor, ya que es la inervación secretoria de las células parietales que hay en la curvatura menor. Las ramas más distales se conocen como la pata de cuervo y dan inervación motora al píloro. Las ramas esplácnicas, o sea, son simpáticas, siguen a las arterias, modulan el flujo sanguíneo y la función muscular. ¿Ya? Ahí tenemos otra imagen de la parte arterial. Dentro de la fisiología, pues el estómago almacena alimento hasta por 4 horas, la relajación receptiva, y después la relajación muscular durante la ingestión de alimentos se relaja, el alimento sólido se establece en la curvatura mayor y los líquidos pasan con libertad por la curvatura menor. El antro tritura y circula todo lo que es el bolo alimenticio y el píloro va regulando su vaciamiento. La amilasa salival actúa sobre los almidones, la digestión gástrica y reduce el tamaño de las partículas de carne. La lipasa gástrica contribuye al inicio de la digestión de las grasas. La mayor parte del proceso digestivo ocurre en el intestino delgado. En las células parietales se produce el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Es muy importante esto para el tema de las cirugías bariátricas. El estómago entibia o enfría los alimentos ingeridos. El ácido gástrico facilita la absorción duodenal del hierro y también ayuda a mantener la esterilidad de la parte proximal del tubo digestivo. Vamos a en sí lo que son las patologías gástricas que pueden presentarse. La gastritis erosiva aguda, ¿ya? Es una lesión aguda de la mucosa denominada gastritis erosiva. Es la causa más común de hemorragia gastrointestinal alta. De muchos, el proceso patológico más frecuente que puede presentarse en el estómago.
El problema clínico se complica con su aparición relativamente frecuente en pacientes con enfermedades graves o que han sufrido alguna lesión física, términa, sepsis, shock. Entonces puede presentarse este tipo de inflamación aguda. ¿En qué consiste? Que es la pérdida de sustancias que comienza en la mucosa, después puede sobrepasar a la muscular de la mucosa, pudiendo llegar a todas las capas del estómago, inclusive a perforarse. Al igual que la úlcera duodenal, es consecuencia del desequilibrio entre la agresión del ácido péptica y la defensa de la mucosa gástrica. Cualquier segmento del tubo digestivo que está expuesto al ácido y a la pepsina puede o no ulcerarse, ya sea ácido, ulcerarse por la acción del ácido que está expuesto. Si no hay ácido, no hay úlcera. Ese es un dicho que existe. Dentro de la clasificación y la localización hablaremos que actualmente se diferencian distintos tipos de úlceras. Una úlcera de tipo 1 es más frecuente y se localiza en la porción proximal del antro. Su patogenia generalmente se relaciona con un trastorno en la defensa de la mucosa, aunque requiere la presencia de ácido para el desarrollo de estas úlceras, ya se acompañan a veces de hiposecreción ácida, o sea, generalmente por una alteración en la defensa de la mucosa. Las úlceras de tipo 2 secundarias a úlcera duodenal con estenosis pilórica y las úlceras de tipo 3, que es la úlcera prepilórica y del conducto pilórico, se desarrolla en casos de hipersecreción ácida y se supone que su etiología es la misma que la úlcera duodenal. Seguimos con la patogenia. Como le dije, un desequilibrio entre la actividad agresiva del ácido y la pepsina y los mecanismos defensivos de la mucosa gástrica. En los últimos 10 años hay 3 causas diferentes para todas las úlceras que se han presentado. Una es por la infección por el Helicobacter pylori, que es un parásito que vive en la mucosa gástrica, el uso de antiinflamatorios no esteroideos y la hipersecreción de ácido. La gastritis inducida por el Helicobacter pylori en 95% en pacientes con úlcera duodenal se presenta y en 80% de los pacientes con úlcera gástrica, sin antecedentes, aunque haya empleo de AINES o de la presencia de un gastrinoma. Dentro de la infección gástrica por el Helicobacter pylori, generalmente va a existir un calzos de úlcera péptica. También puede ser importante en el desarrollo de los linfomas y en el adenocarcinoma de estómago la presencia de este Helicobacter. Aunque ya se ha secuenciado todo el genoma del Helicobacter pylori, no está claro cómo este microorganismo que está en el estómago produce ulceración del duodeno, o si su erradicación disminuiría la incidencia del cáncer de estómago. Todavía no se sabe que tiene influencia, pero no se sabe estas dos últimas cosas que hemos explicado. El Helicobacter pylori es un microaerófilo, ya gran negativo, se encuentra habitualmente en las porciones más profundas del gel de moco que recubre la mucosa gástrica y entre la capa de moco y el epitelio gástrico. Puede fijarse al epitelio gástrico, pero en circunstancias normales no parece invadir las células, o sea, se queda ahí en el epitelio. Inicialmente el Helicobacter pylori reside en el antro. Factores bacterianos esenciales como son la ureasa, la catalasa, la lipasa, las adesinasas, el factor activador plaquetario, la proteína del gen asociado a la citoxina y la citocina vacuolante. Son factores bacterianos esenciales que van a existir ahí en la mucosa. Dentro de la epidemiología dijimos que en las zonas de desarrollo el 80% hacia los 20 años las personas se encuentran infectadas con el Helicobacter pylori. En Estados Unidos se presenta raros en la infancia, la prevalencia del Helicobacter pylori en Estados Unidos el 30%. Esta tasa se incrementa con la edad, 50% ya en personas de 50 años ya que están infectados, más o menos. Los factores elevadores, nivel socioeconómico y educativo bajo. La infección con el Helicobacter pylori también se asocia casi siempre a una gastritis activa crónica. Del 10 al 15% de los individuos infectados manifiestan una úlcera péptica evidente presente juntamente con el Helicobacter pylori y la gastritis.
Los estudios iniciales sugieren que más del 90% de las úlceras duodenales estaban asociadas al Helicobacter pylori, ¿ya? Pero la bacteria está presente solo en 30 a 60% de los individuos que las presentan, estas úlceras duodenales, y en el 70% de los pacientes con úlcera gástrica, ¿no? El resultado final concreto de la infección del Helicobacter pylori, gastritis, úlcera péptica, linfoma, cáncer, viene determinado por una compleja interrelación entre los factores de la persona, del huésped, y de las bacterias y de la bacteria, o sea, del mismo agente que esté causando. El Helicobacter pylori, como dijimos, facilita la residencia gástrica, ¿ya? Induce la lesión en la mucosa y evita los factores de defensa del huésped, ¿ya? Entonces, la ureasa permite a la bacteria residir en el estómago, ¿ya? Ahí el ácido, el estómago ácido puede el Helicobacter vivir gracias a la ureasa, como dijimos, ¿ya? Genera amoníaco, el cual lesiona las células epiteliales. La bacteria genera también quimiotácticos para los neutrófilos y monocitos que contribuyen a la lesión de las células epiteliales. El Helicobacter pylori produce proteasa y fosfolipasa que rompen el complejo lipídico glucoproteico del gel mucoso, reduciendo la eficacia de la primera línea de defensa de la bacteria de la barrera mucosa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que no altera el moco, la mucosidad que está protegiendo el estómago, ¿ya? Porque rompe este complejo lípido glucoproteico de este gel. También las adhesinas que facilitan la fijación de la bacteria en las células epiteliales del estómago. Produce las adhesinas, ¿ya? Dentro de los factores del huésped reacciona a la infección, el organismo reacciona a esta infección con una inflamación. La respuesta de neutrófilos es intensa en la infección aguda y crónica. Los linfocitos T y células plasmáticas son elementos presentes en el infiltrado inflamatorio crónico. Las células epiteliales inmunoreguladores liberan una serie de citocinas, como las citocinas proinflamatorias, factores de necrosis tumoral, interleucina, interferón y el factor estimulador de granulocitos y macrófagos. La infección podría inducir un incremento en la secreción ácida por acciones directas e indirectas a través de citocinas proinflamatorias sobre células GD y parietales. También se ha asociado como un descenso de la producción de bicarbonato en la mucosa. Ahora hablando en sí del espectro de morbilidad inducida por los AINES, va desde náusea y la dispepsia a complicaciones gastrointestinales graves como una úlcera péptica. En 3 o 4% de los usuarios por año. Más del 80% de los pacientes con complicaciones graves relacionadas con estos medicamentos no presentan dispepsias previas. Importante identificar pacientes con riesgo de sufrir morbilidad y mortalidad por el uso de AINES. Las prostaglandinas mantienen la integridad y reparación de la mucosa gastroduodenal, ¿ya? Esto lo explicamos para poder entender la acción de los AINES. La interrupción en su síntesis de prostaglandina puede alterar la defensa y reparación de la mucosa, ¿ya? Entonces, la lesión de la mucosa se produce también por consecuencia del contacto tópico con los AINES, ya sea ácido acetil salicílico. Los AINES por vía tópica pueden alterar la capa del moco superficial, permitiendo la retrodifusión de hidrógeno y pepsina, que incrementa la lesión de las células epiteliales. ¿Ya? Entonces, dentro de los factores de riesgo para úlcera gástrica, tenemos la edad avanzada, antecedentes de úlcera, empleo concomitante de glucocorticoides, múltiples AINES, empleo concomitante de anticoagulantes, enfermedad grave y multisistémica, infección con Helicobacter pylori, consumo de cigarrillos, alcohol, antecedentes de úlcera y dosis altas de antiinflamatorios no esteroideos, lo cual va a ayudar a la producción de úlceras, como podemos ver aquí en este estómago ulcerado, ya, y ahí a nivel de microscópicamente, pues la úlcera que se presenta a este nivel. Síndrome de Zollinger-Ellison. Del 0,1 al 1% de pacientes con úlceras pépticas, la ulceración se debe a la hipersecreción masiva de ácido por la síntesis ectópica de gachrina,
en un tumor de célula de islotes no beta, el gastrinoma. Esta neoplasia produce varias formas de gastrina. La predominante es la gastrina 17, la gastrina 34. Es la principal forma circulante. Los gastrinomas pueden localizarse en el páncreas y algunos en el duodeno. Dentro de los factores predisponentes tenemos gran proporción del tipo 1 pertenecen al grupo sanguíneo A, mientras que los del tipo 2 y 3 al grupo sanguíneo 0. Todas las características asignan a la úlcera gástrica frecuente una úlcera gástrica de frecuencia menor que la duodenal. Es menos frecuente en la mujer de 1 a 2 con relación al hombre. La aparición más tardía que en la úlcera duodenal entre la cuarta y la séptima década de vida aparece la úlcera gástrica. Los periodos dolorosos de 10 a 15 días, 1 a 2 meses en úlceras antiguas y penetrantes. El dolor aparece después de las comidas, o sea, el dolor después de comer, a los 60 o 30 minutos. A los 30 o 60 minutos después de comer. El dolor suele ceder espontáneamente ante una nueva ingestión de alimentos. El dolor es epigastrio, subsifoideo, con irradiaciones hacia el tórax, región precordial, dorso escapular izquierda. El reposo en cama suele tener acción analgésica. Se puede acompañar de pirosis y vómitos mucosos o alimentarios. El adelgazamiento cuando el apetito está disminuido. Entonces, como lo dije, muchas veces la úlcera come y duele, se llama. Come y duele, ¿ya? Porque come y descansa. Cuando el estómago está vacío produce dolor, pero el paciente al ingerir comida el dolor aparece, dice, después de la comida, a los 30 o 60 minutos de haber comido, ¿ya? Y cede espontáneamente ante una nueva ingestión de alimentos, ¿ya? Entonces come y cede el dolor. El examen físico es negativo, excepto durante la crisis, en que la presión despierta dolor y provoca cierta resistencia muscular. La radiología es el momento óptimo de efectuarla en el periodo de actividad de la lesión. El examen debe ir en busca del signo capital, que es el nicho o cráter que se observa en la radiografía contrastada, producido por el relleno de la úlcera por contraste y durante el espasmo doloroso, ¿ya? Ya la retracción de la pared gástrica exagera su verdadera profundidad. La hipertrofia de los pliegues y el aspecto pseudo-neoplásico del antro, ¿ya? Señalado por Goodman, son otros elementos que hay que valorar en la radiografía contrastada. La muesca de la curvatura mayor frente a la úlcera provocada por un espasmo durable es un signo frecuente, aunque no constante. Ya, entonces, la radiografía contrastada es un buen método de diagnóstico para diagnosticar las úlceras gástricas. Se puede observar lesiones elevadas, depresiones mixtas o elevadas, extragástricas, submucosa y mucosa. Las lesiones deprimidas se distinguen en erosiones y úlceras. Las primeras no sobrepasan la muscular de la mucosa, mientras que las úlceras son más profundas. Todas las lesiones, en especial las deprimidas, deben ser observadas cuidadosamente para diferenciarlas de origen benigno del cáncer temprano o del cáncer avanzado. Murakami clasifica estas lesiones ya en lesión mínima que afecta al epitelio superficial y que por lo común cura espontáneamente, como una erosión. Úlcera poco profunda que lesiona la mucosa y es de bordes netos, uniformes, redondos y regulares. La lesión que llega hasta la capa muscular, el número 3, ya llega hasta la capa muscular del estómago y que el tratamiento médico puede curar sin secuelas. Y por último tenemos la pérdida de sustancia que llega hasta la serosa, úlcera penetrante, difícil curación con tratamiento médico, que cuando lo hace deja secuela y corre sobre todo el peligro de perforarse. Y aquí vemos diferentes tomas de úlceras donde se puede ver ya en el contraste, en la radiografía contrastada, el lecho ulceroso, ya bastante grande. Ya acá se ven las ulceraciones también. Y se ve la falta de relleno en la parte de arriba
¿ya? Igualmente la falta de relleno en la parte elevada de la úlcera. Vamos más allá, hay unas tomas un poquito más claras, ¿ya? Donde podemos ver aquí la presencia de una úlcera bastante grande en el estómago, ¿ya? Aquí vemos la imagen típica, ahí está la úlcera, y como vemos aquí la parte excavada con los bordes son levantados, que es el signo del nicho. Igualmente en esta parte vemos el signo del nicho, ya que hablábamos. La cadaira dice que nos da ciertas características endoscópicas para poder detectar una lesión benigna, ¿ya? Tienen bordes bien definidos, dice, hay ausencia de islas de mucosa sana dentro de la úlcera, ausencia de erosiones en sus márgenes. En la biopsia se estudia el estado histomorfológico de la mucosa y la presencia del Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, entre las complicaciones, la úlcera gástrica no tratada y en actividad puede complicarse por el proceso de la inflamación que va penetrando la pared. En el transcurso de la penetración puede erosionar algún vaso y producir hemorragia, cuya magnitud está en relación al calibre del vaso que se lesione. Si no hay adherencia al estómago u otros órganos, se puede abrir a la serosa y producirse una perforación a cavidad libre, ¿ya? Y cuando la úlcera se encuentra cercana al píloro, puede ocasionar una fibrosis que lleva a una estrechez del antro pilórico, lo cual desencadena un síndrome pilórico. Entonces, resumiendo, las complicaciones pueden ser la penetración, la cual lleva a una hemorragia, la hemorragia, y puede también producirse la perforación y al curar la úlcera producir una estenosis o estrechez. Dentro del tratamiento de la úlcera crónica no complicada, 1/3 de los pacientes la lesión cicatriza y el 45% de las que cicatrizan puede haber recidiva. La posibilidad de curación disminuye a medida que aumenta la profundidad de una úlcera. El tratamiento se basa en disminuir la agresión de ácido y la pepsina y aumentar la defensa de la mucosa gástrica, así como en erradicar el Helicobacter pylori. Actualmente se utilizan bloqueadores H2 como la cimetidina, la ranitidina, ¿ya? Que son bloqueadores H2, los cuales, como le digo, actualmente se estaban utilizando actualmente muy poco. Se utilizan ahora los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, ¿ya? Para la erradicación del Helicobacter pylori se ha combinado el omeprazol y amoxicilina, ¿ya? Entonces el esquema más utilizado es omeprazol con amoxicilina y metronidazol o claritromicina en vez de metronidazol, ¿ya? Durante 2 a 4 semanas. ¿Ya? Entonces el esquema es omeprazol, amoxicilina y claritromicina, es lo que se utiliza, ¿ya? Y actualmente tenemos otros bloqueadores de bomba de protones un poco más nuevos como el ensoprazol, pantoprazol, el rabeprazol. Ahí vemos una imagen de una úlcera, ya una úlcera péptica, ¿ya? Y posteriormente al tratamiento se ve cada vez más cerrada la imagen, ¿ya? Y hasta llegar a una úlcera aquí prepilórica, ¿ya? Entonces, y la cicatrización de la úlcera. Aquí vemos el periodo de úlcera gástrica extensa, disminuye el tamaño y después se produce la cicatrización. Como vemos acá, la ulceración, la excavación va disminuyendo y llega un momento en que desaparece totalmente. Bueno, tratamiento quirúrgico. No hay certeza cuándo hay que hacer el tratamiento quirúrgico, cuando no hay certeza de la benignidad a pesar de varios y correctos estudios que se haya hecho, sobre todo biopsia, pero no se está seguro de que sea benigna, entonces se tiene que proceder al tratamiento quirúrgico. Cuando la úlcera no cura después de un tratamiento médico bien realizado y persiste 90 días después de haber hecho un buen tratamiento, cuando se produce una recidiva dentro del año de haber sido tratada y curada, ¿ya? Cuando la úlcera se va a complicar con perforación, con hemorragias profusas, con procesos obstructivos, entonces ahí se tiene que indicar la cirugía, ¿ya? La reconstrucción,
la reconstrucción del tránsito digestivo después de la resección se realiza con el duodeno, ¿ya? Puede ser la cirugía de Billroth 1, ¿ya? Donde la anastomosis es término terminal del estómago al duodeno, estómago duodenal, una anastomosis estómago duodenal es la Billroth 1. Y la Billroth 2 es cuando se hace una anastomosis ya gastroyeyunal, ¿ya? O estómago yeyunal. Entonces, la gastroduodenal es la Billroth 1, duodeno, directamente al duodeno, y la Billroth 2 ya es diferida, sería una gastroyeyunal. Se hace la anastomosis o la derivación al yeyuno, haciendo una Y de Roux ya en la Billroth 2. Como digo, la primera variante es más fisiológica y de mejores resultados funcionales, especialmente en los países con mayor incidencia de síndrome postgastrectomía como el dumping o la desnutrición. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, esta es una anastomosis, una gastrectomía, ya, esta es una Billroth, como le digo, una Billroth 2 sería una anastomosis, directa esófago-gástrica, y aquí una anastomosis distal. Cuando se hace una gastrectomía total también se hace una Y de Roux. Dentro de las complicaciones tenemos la hemorragia, perforación, estrechez duodenal, como le dije, o gástrica. La hemorragia, la más frecuente es que es seguida, inclusive después la hemorragia puede perforarse. La perforación suele estar en la cara anterior del duodeno, próxima a la curvatura menor, son terebrantes y penetran en el páncreas. La perforación más es la región en el antro pilórico, es la parte donde, o antro gástrico, donde más frecuente se perfora. Menos del 4% de las úlceras duodenales se perforan en la cavidad libre y las gástricas se perforan en una proporción aún menor. La estenosis es fija, definitiva, progresiva e irreversible. ¿Ya? Puede haber una estenosis mediogástrica, estenosis del cardia o una estenosis pilórica. ¿Ya? Entonces aquí estamos haciendo una hemorragia que se ha producido, ¿ya? Y se ha abierto el duodeno para hacer un vaciamiento, ¿no? Cuando se produce la perforación, pues nos da una imagen, ¿ya? Donde podemos observar la presencia de aire subdiafragmático. Este es el diafragma y se ve la presencia de aire subdiafragmático derecho, el cual no debería haber. Pero cuando hay una perforación de úlcera aparece este signo, se llama signo de Pope, repito, signo de Pope, que es un signo radiológico de perforación de víscera hueca, presencia de aire subdiafragmático derecho. Desde el diagnóstico diferencial tenemos que hacer con las apendicitis agudas. No es raro que una laparotomía por supuesta apendicitis aguda lleve a un hallazgo de una úlcera perforada. Sí ha sucedido, he tenido la oportunidad de entrar a operar un abdomen agudo pensando en una apendicitis aguda, ¿ya? Y resultó ser una úlcera gástrica perforada. ¿Ya? La perforación también de la vesícula biliar, ¿ya? El carácter angustioso del dolor epigástrico puede sugerir también un infarto de miocardio, porque cuando se produce la perforación de la úlcera, no nos olvidemos que va a haber un vaciamiento de ácido hacia la cavidad abdominal, lo cual produce un dolor intenso. El paciente va a referir un dolor como si le estuvieran quemando intenso. Los divertículos gástricos también ya son otra patología que se puede presentar aparte de la úlcera. Son raros en forma de dedos de guante o saculares, las dimensiones varían y comunican con la luz del tracto digestivo por medio de un orificio. Son los menos frecuentes del tubo digestivo, ya se clasifican en verdaderos o congénitos y falsos o adquiridos. Los verdaderos presentan todas las capas están formados por todas las capas de la pared del estómago, y los falsos solamente tienen la capa mucosa submucosa y no tienen la capa muscular, son como unas hernias de la mucosa gástrica. Los divertículos por pulsión en áreas de debilidad muscular se produce también por retracción. Los por tracción son más frecuentes y resultan de la tracción secundaria secuelas de procesos inflamatorios de órganos vecinos. Son asintomáticos, constituyen un hallazgo radiológico y no requieren tratamiento.
por lo que debe investigarse la consistencia de otras lesiones cuando aparecen síntomas. Las diverticulitis, peridiverticulitis y hemorragia son raras. Cuando se perforan, se operan de urgencia. Radiología siempre demuestra el 25% de aire retroperitoneal, o sea, se puede presentar signo de Pope, las perforaciones de los divertículos gástricos. ¿Ya? Los divertículos gástricos generalmente únicos asientan con mayor frecuencia en el área subcardial de la curvatura menor, ¿ya? O en la cara posterior del tercio proximal. Es necesario el diagnóstico diferencial con imágenes diverticulares del cáncer y de la úlcera subcardial, lo cual puede aclararse por una endoscopia. Muchas gracias.